Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el video tutorial del TP número 12. En este TP vamos a concluir con las unidades de secciones cónicas, viendo y desarrollando la última sección cónica llamada hipérbola. Primero vamos a definir la hipérbola como lugar geométrico, vamos a ver los elementos y luego vamos a ver los datos necesarios para escribir la ecuación de la hipérbola. La hipérbola como lugar geométrico es el conjunto de planos, de puntos en el plano, tal que el valor absoluto de la diferencia entre la distancia a dos puntos llamados focos es constante. Es decir, yo tengo un punto, que es el punto este amarillo, en la hipérbola, y tengo dos focos, que son estos puntos F1 y F2, y trazo el segmento de ese punto en hipérbola hacia los focos. La diferencia, ¿sí? La resta entre el segmento mayor y el segmento menor, siempre va a ser el mismo número, no importa en qué lugar de la hipérbola me encuentre, ¿sí? Yo me paro acá, trazo estos segmentos a los dos focos, resto el mayor con el menor y ese número siempre me va a dar igual, no importa en qué lugar de la hipérbola me encuentre. Los elementos más importantes que nos encontramos con la hipérbola son los focos, el centro, que es el punto medio entre esos dos focos, los vértices y el eje, que es una recta que pasa por los focos, los vértices y el centro, ¿sí? Para poder escribir la ecuación de la hipérbola nos vamos a valer de un rectángulo auxiliar. Este rectángulo auxiliar ustedes no lo tienen que construir, sino que cada ejercicio ya lo va a tener construido, ¿sí? Ese rectángulo auxiliar lo que nos va a dar es los datos de ay, no, bueno, que quiero borrar esto que no va, ahí está. Los datos que necesitamos para escribir la ecuación de la hipérbola. Los datos que necesitamos son las coordenadas del centro y el valor de este segmento y de este segmento, que obviamente tienen relación con este rectángulo naranja que nos construimos acá. A este segmento lo vamos a llamar A y a este segmento lo vamos a llamar B. Entonces, necesitamos los valores de A y de B, el valor del centro, las coordenadas del centro, y tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, ¿sí? ¿Dónde vamos a colocar los segmentos A y B en esta ecuación que plantea acá? ¿Y hacia dónde se abren las ramas de la hipérbola? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, las ramas se abren hacia los costados, hacia la derecha y hacia la izquierda, pero podemos encontrarnos con hipérbolas que tengan las ramas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? El segmento, ¿cómo colocamos los segmentos A y B? El segmento que aparece en posición horizontal lo vamos a colocar debajo de la variable X. Y el segmento que aparece en forma vertical lo vamos a colocar debajo de la variable Y, ¿sí? Esto puede variar dependiendo cómo es el rectángulo, ¿sí? Por lo general, A se le llama el segmento mayor y B se le llama el segmento menor. Pero más allá de A y B, lo importante es que coloquemos el valor del segmento horizontal debajo de la variable X y el valor del segmento vertical debajo de la variable Y. No importa cómo los estemos llamando, si A o B. Uno lo llama de alguna forma para poder escribir esta ecuación y no perderse. Una vez que identificamos dónde colocar cada segmento, dependiendo si está vertical u horizontal, vemos hacia dónde se abren las ramas. Porque como ustedes ven, acá hay un menos en la ecuación, pero ese menos no siempre está adelante del término con la variable y, ¿sí? Si las ramas se abren hacia la derecha y hacia la izquierda, el término negativo va a ser el que tenga la variable y, es decir, acá voy a tener la variable y adelante el menos. Pero si las ramas se abren hacia arriba y hacia abajo, el término negativo va a ser el que tenga la variable x, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos saber son el valor del segmento A y B,
las coordenadas del centro, colocar bien debajo de la variable x el segmento que está en posición horizontal y debajo de la variable y el segmento que está en posición vertical, e identificar hacia dónde se abren las ramas. Si las ramas se abren hacia los costados, el término con la variable y va a ser el término negativo, y si se abren hacia arriba o hacia abajo, el término con la variable x va a ser el término negativo. Como siempre, acá les puse 3 ejemplos. En este caso, vemos que las coordenadas del centro son el origen de coordenadas, entonces el centro va a ser 0, 0. Este segmento acá mide 3 y este segmento acá mide 4. Como vemos, el segmento que mide 3 está en posición horizontal, por lo tanto lo vamos a poner debajo de las coordenadas x. Y el segmento vertical mide 4, por lo tanto va a ir debajo de la variable y. Como esta hipérbola se abre hacia arriba y hacia abajo, el término negativo va a ser el término con variable x. Entonces el menos va a estar adelante del término con variable x. Una vez que reemplazamos con todos estos datos que tenemos que mirar y tener en cuenta, vemos si hay que calcular algo más. Por ejemplo, acá hay que calcular 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. Acá podemos hacer y menos 0 nos queda ahí solito. Y esta es la ecuación bien limpita y ordenada de esta hipérbola. En el ejemplo 2, las ramas también se abren hacia arriba y hacia abajo. Y si contamos estos cuadraditos, vemos que este lado tiene 7 cuadraditos, por lo tanto mide 7. Y este lado tiene 5 cuadraditos, por lo tanto mide 5. Este es el lado que está en posición horizontal, por lo tanto 7 va a ir debajo de la variable x, como nos encontramos aquí. Y 5 va a ir debajo de la variable y, como nos encontramos aquí, porque es el que está en posición vertical, ¿sí? Después las coordenadas del centro vemos que son menos 4, 3. Y finalmente, como está abierto hacia arriba y hacia abajo, la variable x, el término con la variable x va a ser el término negativo. Reemplazamos por todos esos valores en la ecuación y terminamos de calcular. En este caso, por ejemplo, tenemos menos con menos me queda más, 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49 y finalmente esta es la ecuación de la hipérbola bien bonita y limpita. El último ejemplo es de una hipérbola que tiene las ramas que se abren hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el término negativo va a ser el término con variable y. Las coordenadas del centro, como son el origen de coordenadas, va a ser el punto 0, 0. Y si contamos acá tenemos un cuadrado, 2 cuadrados, por lo tanto este segmento mide 2. Y acá tenemos un cuadradito y medio, entonces esto puede ser expresado como 1,5 o 3 medios. Yo lo dejo expresado como 3 medios porque siempre me gusta trabajar con fracciones, pero ustedes pueden trabajar con expresiones decimales. Una vez identificado todo eso, pasamos a reemplazar en la ecuación. Este es el segmento que está en forma vertical, por lo tanto va a ir debajo de la variable y. Y este es el segmento que está posicionado en forma horizontal, por lo tanto va a ir debajo de la variable x. Recuerden, horizontal con x, vertical con y. Si las ramas se abren hacia los costados, el término con y va a ser el negativo. Si las ramas se abren hacia arriba y hacia abajo, el término x va a ser el negativo, ¿sí? Y eso es todo. Esta es la ecuación bien limpita de esta hipérbola y tienen que hacer las actividades de la página 140 y 142. Espero que se haya comprendido todo. Cualquier cosa saben que me pueden consultar sin problema y conectarse a las clases de consulta. Les mando un beso y un abrazo enorme.